es el tema del noviazgo, el noviazgo cristiano. Para darles un poquito de contexto, en este momento de mi vida estoy pasando por un proceso importante, que es el proceso del compromiso. Estamos a algunos meses de contraer matrimonio mi prometida y yo, y la verdad es que ha sido complicado, hemos pasado por muchísimas cosas, nos han regañado como no tienen una idea. Nosotros teníamos una idea de lo que podía ser el noviazgo y no tiene nada que ver. La verdad no tiene nada que ver con lo que Cristo espera de nosotros. Y el propósito es lo más importante. Entonces, vamos a empezar. Noviazgo cristiano. ¿Existe el noviazgo cristiano en la Biblia? Pues no, la palabra noviazgo no la encontramos a través de la Biblia, por lo que no podemos fundamentarlo específicamente en un versículo o en un tema de manera, pues sí, valga la redundancia, específica. Es un tema general del que vamos a ir tomando algunos puntos para poderlo aterrizar. La palabra noviazgo o cita romántica como tal no las vamos a encontrar. Sin embargo, sí hay algunos puntos que la palabra toca respecto al noviazgo. El primer punto, y lo vamos a ir revisando de manera, digamos, pues sí, ordenada. Nuestra visión del noviazgo. Tal como les comentaba al principio, cuando mi prometida y yo empezamos con nuestro noviazgo, teníamos una idea distinta respecto a lo que nosotros habíamos aprendido de lo que eso era. Pero la visión que nosotros como hombres, que al mismo tiempo estamos a veces hasta... Ah, perdón, creo que se está repitiendo el audio. No, no, se escucha bien. Se escucha bien, te escuchamos Sí, bien. yo me escucho dos veces. ¿No? Ok, vale, perdónenme. Este, Baja un poco tu volumen. no sé qué es que me estoy escuchando. No los oigo a ustedes, pero me oigo yo. Ah, es que quizás tengas que bajar un poquito tu volumen, o si no es que todo, para que puedas continuar. Perfecto. Bueno, esperemos que ya esto se resuelva ahorita en unos minutos. Si no, tienes toda la razón, ya le bajé el volumen para que no se escuche. La visión que nosotros tenemos, la visión que nosotros como hijos de Dios, como cristianos o incluso como personas fuera del Evangelio tenemos del noviazgo, es distinta a la visión de Dios. En cada una de las cosas que Dios habla respecto al noviazgo, nosotros podemos entender que Dios lo percibe de manera diferente. La palabra de Dios suele contradecir lo que espera el mundo de nosotros. Y es por ese motivo que nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones de manera radical y enfocadas con un solo propósito, que es, como en todas las cosas, glorificar a Dios en cada uno de nuestros actos, ponerlo como primera cosa en todo. Vamos a ver algunos puntos ahora de lo que sí es el noviazgo en la Biblia. Primero que nada, es la antesala del matrimonio. No existen noviazgos para ir probando a ver quién sí se me acomoda, quién no se me acomoda, a ver si al final me gusta o no me gusta. El noviazgo no es un concepto cristiano. ¿A qué me refiero? Como no existe en la Biblia, no lo podemos establecer con ciertos puntos, tal como decíamos hace rato. Eso significa que no podemos ir jugando con las personas que vamos conociendo, porque no estamos seguros si es la persona que Dios tiene para nuestras vidas, y es algo que ahorita en el mismo tema vamos a revisar. Si nosotros estamos buscando empezar una relación con una persona, nuestro primer punto y más importante que tenemos que tener claro es que si estamos empezando una relación es con el propósito de casarnos. No hay un punto intermedio, todo porque sigue escuchando, estoy duplicando. No hay un punto intermedio. Si nosotros estamos empezando una relación, queremos compartir con esa persona el resto de nuestras vidas. Y es un compromiso enorme delante de Dios y delante de los hombres también. Una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿quién es la persona que Dios tiene para nosotros? Jóvenes y señoritas, todos, simplemente, siempre nos ha pasado eso por la mente. ¿Quién es la persona que Dios tenía para mi vida? Tanto en personas que yo he conocido, amigos míos, que hoy en día ya están casados y en mi misma experiencia personal, hemos aprendido que la persona que Dios tiene para tu vida ya la conoce. Nosotros todavía no sabemos quién es la persona que Dios tiene para nuestras vidas en algunos casos. Yo espero que en su caso ya estén bien seguros, pero, pero pasamos por eso. Y la verdad es que lamentablemente si tomamos decisiones equivocadas en ese proceso, nos vamos a encontrar con que vamos a terminar lastimados de nuestro corazón. Vamos a entregar partes de nuestro corazón que Dios tenía preparadas para la persona que ya había escogido de nosotros. Entonces, la persona que Dios tiene para ti
ya está escogida por Él. Sin embargo, nosotros nos vamos desarrollando para encontrar a esa persona. Y no me refiero en el sentido de desarrollar, de cumplir unas expectativas, sino desarrollarnos de manera individual. El Señor espera que en nuestra juventud nosotros podamos ir creciendo en puntos que son importantísimos. Voy a tocar tres que me parecen los más indispensables. El primero es la comunión. Nuestra comunión con el Señor tiene que ser una comunión profunda. El Señor es nuestro Dios y fuimos creados para darle gloria a Él. Si nosotros no tenemos comunión con el Padre, comunión con Cristo, entonces no estamos cumpliendo con el propósito fundamental que es la iglesia o los hijos de Dios. El segundo es la santidad. De manera individual y antes de caer en lo que podría llamarse una tentación a través de una novia o un novio, tenemos que desarrollar esa santidad para que podamos crecer en el Señor. Es importante que seamos santos porque nos llama a ser santos como Él lo es. Y el tercer punto es la integridad, que seamos una persona íntegra en todos los sentidos. Y eso quiere decir que nos presentemos como hijos de Dios, que actuemos como hijos de Dios, que hablemos como hijos de Dios y que vivamos como hijos de Dios. Y esos 4 puntos son la cosa más complicada en el cristianismo. Es lo que más trabajo nos puede costar en ese proceso de crecer. Como versículo importante en este punto quisiera mencionar Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Así es como debemos percibir la persona que eventualmente Dios va a poner para nosotros. El tercer punto que voy a tocar en el inicio del tema es, ¿cómo sé quién es la persona que Dios tiene para nuestras vidas? Bueno, el primer punto y más importante es la oración. Hermanos, jóvenes o señoritas, antes de que nosotros podamos siquiera pensar en elegir una persona, tenemos que orar al Señor en ese perfeccionamiento de manera individual para que Dios nos vaya preparando. Hay un proceso que es, y voy a ocupar un ejemplo un poquito fuera de contexto si ustedes quieren, pero va a quedar bien claro. Cuando una persona está purificando el oro, se tiene que calentar. El oro es un metal muy pesado, entonces se calienta tanto que los metales que son un poco más ligeros salen a la parte de arriba cuando está derretido y el oro se va hasta el fondo. A ese excedente de metales que no pertenece al oro se le llama escoria. Así es como Dios nos va formando de manera individual. Dios va quitando la escoria de nosotros y va separando esa pequeña parte que es el oro. Ese pequeño oro es lo que nosotros consideramos deseable. ¿A qué me refiero? Yo estoy seguro que tanto ustedes como todos los demás jóvenes alguna vez hemos tenido en nuestra mente la idea de quién es la persona ideal para mí. ¿Cómo la considero? Puede ser alta, baja, no sé, de cabello largo, de cabello corto, que se dedique a tal o cual cosa, que sea muy bonita, que tenga un cuerpo bonito. Hay muchas cosas que nosotros pensamos respecto a la persona que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestros gustos y ¿saben qué? Está bien, hermanos, no tiene nada de malo que nosotros queramos algo así. Pero hay que preguntarnos si esa es la voluntad de Dios. En el ejemplo que les daba del oro, lo que quería enfatizar es que así como Dios va purificando la vida de esa persona, que para nosotros es deseable, también tiene que purificarnos a nosotros. En ese mismo ejemplo, si nosotros aleáramos un metal que estuviera contaminado con un metal como el oro, que ya está purificado, estaríamos contaminando el oro que ya es puro. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios va preparando a dos personas, las va purificando de manera que en el momento que Dios ya tiene preparado el encuentro, se convierten en ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Dios espera que nosotros nos desarrollemos y nos purifiquemos a través de su palabra, que seamos lavados por su palabra, para que el encuentro llegue de manera correcta. Y basados en la pregunta de cómo sé quién es, quiero abordar el segundo punto, y este ya va a ser más específico. Ahora sí, escucha y honra a tus padres. Hermanos, uno de los puntos más importantes para saber escoger a la persona que Dios tiene para tu vida es escuchar consejo. Dice la palabra en Proverbios 11:14, donde hay dirección, donde no hay dirección sabia, perdón, cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hallamos sabiduría. La palabra para consejeros es el hebreo yaatz, que podemos mm, definirlo no solamente como consejo, sino como consultar, determinar, indicar, pedir, tramar o pensar.
Este versículo y la definición que tenemos en el hebreo tiene como objetivo que nosotros entendamos que las personas que están a nuestro alrededor, y vuelvo a la mención de los padres, son personas que no solamente nos conocen de forma individual, sino que tienen un contexto más amplio de lo que es el noviazgo y, por supuesto, pues el matrimonio. Cuando nosotros entendemos esta palabra y ponemos como prioridad el orden de Dios en lo que respecta al consejo, entendemos que el Señor sí tiene, a través de nuestras autoridades y nuestros padres, un mensaje para nosotros. Y ojo, aquí hay que aclarar un punto bien importante. Estamos hablando de un contexto cristiano. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar seguramente con algunos casos donde los padres no son cristianos y los consejos son completamente distintos a la palabra de Dios o incluso van en contra de la palabra de Dios. Pero en un contexto cristiano, nosotros debemos saber escuchar a nuestros padres y honrarlos de manera que su consejo nos sirva para fructificar y obviamente para desarrollarnos, para tener claro eso. Y listo. Vamos ahora sí a lo que nos truje a todos nosotros, que son los requisitos para el noviazgo. Ahora sí, los que ya están en relación o van a empezarla, y ya no tanto puntos generales. ¿Qué es el noviazgo? La definición que pudimos revisar ahorita, para aterrizarlo así como un concepto claro. El noviazgo es un tiempo que comparten dos personas juntos en el que su fin es el matrimonio con una perspectiva cristocéntrica. Lo último es importantísimo. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios tiene un solo fin, que es glorificar a Cristo, glorificar a Dios. En todo lo que hacemos, siempre. Entonces, si esa es nuestra mentalidad, vamos por el buen camino. Si no vamos por allí, entonces hay que regresar y volver a acomodarnos. Puntos que son importantes para poder comenzar una relación o preguntarnos si estamos listos para comenzarla. El primero sería la oración. Tal como comentábamos hace rato, nosotros tenemos que poner oración todas las cosas. Ahora yo les quisiera preguntar a todas las personas que lo escuchan, ¿por qué a veces no oramos? ¿Se han dado cuenta que nosotros oramos en cosas específicas en ciertas circunstancias, pero no en todo? Normalmente oramos cuando queremos una respuesta específica de parte de Dios, pero cuando estamos haciendo algo que sabemos que a Dios no le agrada, no solemos orarlo. Y eso es porque no es tan fácil para los cristianos recibir la exhortación de parte de Dios en las autoridades o en la palabra. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa en nuestro corazón en oración delante de Dios, el Padre contesta y va a contestar de diferentes maneras. Entre las cosas importantes que debemos orar está el punto que decíamos hace rato. ¿Cómo elijo a alguien? Yo les puedo asegurar una cosa, hermanos. Aunque ustedes tengan unos gustos en su mente, que ya sepan qué es lo que quisieran para su vida, Dios los conoce mejor que ustedes mismos. La persona que Dios tiene para ustedes las va a sorprender, porque no es como ustedes la pensaban, no, es mucho mejor de lo que ustedes la pensaban. Y se van a sentir inmerecedores siquiera de poder estar con esa persona, porque es un resultado impresionante de la obra de Dios en su vida. Tú ves a Cristo en su vida de esa persona y te sorprende y la amas. Y no la amas por solamente sus cualidades de manera personal, la amas porque Cristo está en ella, en Él. La amas porque puedes ver en Él la obra de Dios, la restauración del Señor o en ella. Así es como nosotros somos sorprendidos por Dios a través de la persona que Él elige para nosotros. Al mismo tiempo, vamos a revisar ahora los motivos del noviazgo. Voy por puntos específicos para que no nos separemos y que no haya un tema como tan disperso. Hay motivos que pueden ser correctos y motivos que son incorrectos. Hay que saber exactamente hacia dónde nos estamos enfocando. Esta cosa ya está. Hay motivos incorrectos y los voy a mencionar ahorita. Uno de los puntos importantes, la soledad. Hermanos y hermanas, la soledad no es un motivo para empezar un noviazgo. Si tu corazón no está pleno en el Señor, si tú no estás enamorado de Dios y viviendo por Dios, por Cristo, entonces no tienes nada por qué empezar un noviazgo. El noviazgo es un resultado de la obra de Dios en tu vida y en la vida de esa persona. Si tú estás buscando empezar una relación de noviazgo por un contacto físico con alguien, entonces tampoco es el motivo correcto. Nosotros caminamos en ese proceso de santificación para que el resultado en el matrimonio incluya también el contacto físico, por supuesto, pero no es un motivo para empezar un noviazgo. Y el tercer motivo que considero importante para no empezar un noviazgo es el buscar salir de tu casa. Jóvenes, señoritas,
si en su casa están pasando por situaciones que les están causando dolor en su corazón, que son situaciones complicadas con sus padres, con sus autoridades, aunque no sean necesariamente sus papás, el motivo para empezar una relación no puede ser ese. Es importante que ustedes primero de forma individual crezcan en el Señor, se desarrollen, entreguen sus cargas y vayan cambiando lo que les corresponde a ustedes para que Dios obre en ustedes y acomode las cosas. Entonces, si tú en este momento estás pasando por una situación en casa, hermano y hermana, no empieces una relación. No cargues tus problemas a una persona a la que no le corresponde. Eso es algo que tú tienes que resolver con el Señor. Y el Señor te prometo que va a obrar, porque Él no nos deja. Él es fiel a la palabra que nos ha dado. El siguiente punto, y quiero revisar un versículo con ustedes. Les pido que me acompañen a Filipenses 4:6. Dice la palabra, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Este versículo es muy claro, no requiere demasiadas explicaciones. Dice mediante la oración, como comentábamos en el punto 1, súplica con acción de gracias, dando gracias en todo, no solamente en lo bueno y en lo malo, porque para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien, dando a conocer sus peticiones delante del Señor. Pero la primera parte es donde quiero que hagamos más énfasis. Dice, no estén afanosos, no se afanen, no corran antes de tiempo. El resultado de correr antes de tiempo puede terminar en algo equivocado, hasta en las carreras. Si un corredor adelanta la carrera sin haber calentado, se va a lastimar, no va a terminar. No es una carrera de velocidad, sino de perseverancia. El matrimonio es para siempre. No tenemos ninguna prisa por llegar allí. Prepárense, santifíquense, crezcan en el Señor. La plenitud en Dios es el tercer punto que quiero tocar, y este es el más importante porque no solamente aplica para el noviazgo, aplica para todo en general. Dice el Salmo 37:4, y se los voy a leer aquí. Denme un segundo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, no quiero sacar este versículo de contexto, no significa que todo lo que tú pidas al Señor te será concedido. Nuestros deseos tienen que estar conectados con los del Señor para que sea ese el caso. Pero cuando nos deleitamos en el Señor, entonces no buscamos el deleite en una persona. Nosotros compartimos el amor de Cristo con esa persona. No buscamos subsidiar una falta de amor en nuestro corazón a través de esa persona. ¿Por qué? Porque nunca va a funcionar. Decía un pastor que nuestro corazón tiene un hoyo que tiene la forma de Cristo. Ese agujero que nosotros tenemos solo puede ser llenado por Cristo. Una persona no puede llenar tu corazón. Una persona solamente es un complemento, un extra. Alguien con quien Dios te permite compartir el amor que Cristo ya te mostró a ti. Entonces, deleitémonos en el Señor, que nuestra plenitud esté en Cristo únicamente y esperemos sus bendiciones de forma paciente. Segundo punto importante de los generales. La persona que nosotros debemos buscar, debemos encontrar, está entre los cristianos. ¿A qué me refiero? No existe para Dios el matrimonio en yugo desigual. Y aunque es una frase que seguramente ya hemos escuchado muchas veces y nos queda, entre comillas, clara, quiero explicar exactamente a qué se refiere con yugo desigual. En un instante. Quiero que leamos, por favor, todos juntos. Déjenme lo pongo. Ok, está en Corintios, ahorita les doy la cita porque esta cosa la moví y se perdió. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, vamos a hacer énfasis en esa parte. Hermanos, el yugo desigual no es simplemente que la persona no cree en Dios y tú sí, y ya. Nosotros no convertimos a las personas por predicarles a Cristo, porque nosotros ni siquiera sabemos quién sí va a ser salvo y quién no lo va a hacer. Cuando tú empiezas una relación con alguien que no es cristiano, y no me refiero a que vaya a la iglesia, ojo, hablo de alguien verdaderamente cristiano en quien su vida dé frutos de salvación, tú estás teniendo una relación con un enemigo de Dios. Tú estás compartiendo tu corazón y tu vida con alguien que aborrece al Señor con sus actos, con su vida. No es una cosa sencilla. Tenemos que tener
mucho cuidado. Nuestra percepción del yugo desigual suele ser muy simple. Nos parece fácil el decir, bueno, sí, le predico, va a la congre, nos casamos, punto, se acabó. No funciona así, hermanos. Así no obra el Señor. No deshonremos al Señor tomando decisiones que van en contra de su palabra, porque Dios no respalda esas decisiones. Si tú amas al Señor, realmente lo amas, y quieres compartir tu vida con una persona de esa manera, empieza por honrar al Señor para que Dios te ponga la persona correcta. Y revisa, de verdad, analiza y examina tanto tu corazón y en la posibilidad que puedas el de esa persona, si realmente es algo. No lo dejes a la deriva. Hay muchas cosas que tienen que ser importantes de reflexionar y meditar para poder tomar una decisión. Punto número 3 de los generales, actitud responsable. Estamos acostumbrados a cumplir con algunas cosas en la vida fuera del evento eclesiástico, me refiero, del asunto eclesiástico. Eso quiere decir fuera de la iglesia. La responsabilidad es uno de los conceptos más complicados que nosotros tenemos, porque aunque lo aplicamos en ciertas cosas, no siempre ni en todos los temas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el trabajo. Ustedes, hermanos, y yo, que en este momento ya trabajamos, sabemos que tenemos que levantarnos temprano, cumplir con cierto horario, cumplir con cierta jornada, en mi caso metas o expectativas, etcétera. A eso le llamamos responsabilidad, el acudir a la iglesia temprano, como ahorita, por ejemplo, poder enseñar la palabra, aprender de la palabra, servir a nuestros hermanos, etcétera. Ese sentido de responsabilidad lo vemos desarrollado en puntos que tenemos acostumbrados ya a vivir conforme a los años que hemos vivido. Ya lo hemos hecho, lo hemos visto y lo hemos aprendido. Sin embargo, en la toma de decisiones no solemos ser responsables y aplica para todo. Así como tú decides, hermano, un día levantarte y decir, hoy me voy a ir al gimnasio porque ya voy a ser súper saludable y empiezas a tener una dieta y empiezas a acudir, levantarte temprano, etcétera. Ese sentido de responsabilidad en decisiones tenemos que aplicarlo principalmente en esto. ¿Por qué? Supongamos que tú ya tienes a la persona que Dios tiene para tu vida. Ya oraste al Señor, el Señor ya te la mostró, estás súper enamorado, es la mujer de tu vida, el hombre de tus sueños, es todo increíble, perfecto. Bueno, es momento de tomar decisiones. ¿Y qué crees? Hay que ser responsables. Una relación no es un juego. La persona con la que tú te estás uniendo para compartir ese tiempo es un hijo o una hija de Dios. Imagínense nada más eso. Estás tú saliendo con alguien que es un príncipe del reino de los cielos y su padre es el Señor de todas las cosas. ¿Cuán peligroso sería lastimar el corazón de alguien cuando estás en esas condiciones? Estás hablando de alguien a quien Dios ama profundamente. Que ese sentido de responsabilidad no se pierda en nosotros. Tenemos que tener claro quién es Dios y quiénes son sus hijos. Y tenemos que actuar conforme a eso. Ahora, la persona que estás eligiendo, si tienes claro ese punto, es la persona con quien te vas a casar. En estos últimos meses, y se los comparto rapidísimo, con mis amigos que se están casando, todo el mundo se está casando ahorita con mis amigos, me dicen que es impresionante cómo pasas de ese proceso de enamoramiento del casi matrimonio, porque son noviazgos cortos, y su vida cambia de forma radical. ¿Por qué? Porque una vez que te casaste, ya empiezas a ver las cosas de forma diferente. Cosas que no habías notado las empiezas a notar. ¿Por qué? Porque estabas embelesado por el amor y el cariño y besitos y todo, ¿no? Pero ya cuando están casados se empiezan a dar cuenta que es la persona que eligieron para el resto de su vida. El sentido de responsabilidad aplica también de esa manera. Seamos responsables en elegir a esa persona, porque es con quien vamos a vivir todo, las cosas buenas, las malas, si Dios permite los hijos, las enfermedades y en su momento incluso la muerte. Y esa persona tiene que ser quien te va a acompañar siempre. Tú la tienes a ella te tiene a ti y es todo. Punto número 4, y ya lo habrán escuchado 1000 veces, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Si tú estás buscando una relación, o incluso antes de eso, guarda tu corazón. Hermano o hermana, específicamente a los jovencitos, o sea, me refiero a jóvenes de 12, 13 años, que ya empieza esa cosquillita en su corazón de las novias en la escuela, ya te empieza a gustar un joven, te empieza a gustar una señorita, guarda tu corazón. Todas las personas que tuvieron lamentablemente la experiencia de tomar decisiones equivocadas antes de esperar a la persona que Dios tenía para sus vidas,
les podemos confirmar que es la peor decisión que puedes tomar. Empezar una relación y entregar tu corazón a alguien antes de tiempo es lo peor que puedes hacer, porque además ya no se puede reparar. Hay daños en tu corazón que van a quedar de forma permanente y no porque Dios no lo pueda restaurar, sino porque esa experiencia se va a quedar en ti para que la puedas enseñar, porque también es testimonio para aquellos que no han pasado por esa situación. Si tú todavía no has pasado por una relación o estás esperando pasar por ella, guarda tu corazón y deleítate en el Señor para que no te expongas a los daños, porque esos daños que te causa el haber tenido una relación equivocada antes de tiempo, los vas a reflejar con la persona que Dios sí tenga para ti. Y es cuando empiezan las relaciones que terminan en consejerías por situaciones de celos, inseguridades, infidelidades, incluso situaciones de depravaciones, ¿no? Estamos hablando de temas, por ejemplo, de relaciones antes del matrimonio. Hay muchísimas cosas que ya son incorrectas delante de Dios. Y cuando has pasado por eso, te das cuenta que lo único que deseas es no haber pasado nunca por eso, porque no te entregas en plenitud a esa persona, ya que tu corazón está lastimado, está contaminado. Recordemos que nuestro corazón le pertenece al Señor. El Señor es nuestro primer y más grande amor. No se puede comparar el amor de Dios en nuestras vidas con el de una persona. Esa persona complementa ese amor, pero no puede ser el centro es Cristo. Entre ese mismo tema de guardar tu corazón, recordemos un punto importante. El gusto no es igual al amor. Seguramente les ha pasado. De repente te empiezas a encontrar con algunas personas que te empiezan a atraer porque tienen cualidades que son atractivas. Puede ser guapo, bonita, les gusta lavar, te gusta cómo sirve, te gusta su forma de caminar, su voz, etcétera. El gusto no es amor, hermanos. Quiero que tengan un punto bien claro aquí. El amor para tu futura esposa o futuro esposo es un amor sembrado por Dios. Tú no lo desarrollas. Dice la palabra, esposos, amaos a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Se imaginan ese nivel de amor? Es un amor profundo. Es el amor que nos hizo salvos. El amor del unigénito de Dios clavado en una cruz por causa de nosotros. No es cualquier amor. No lo podemos desarrollar nosotros. Es un amor que desarrolla el Señor en nosotros y entonces nosotros lo compartimos con esa persona. Si tú estás pasando en este momento por una situación en tu corazón de enamoramiento, aguas. Hay que orar. Hay que pedir consejo y evitar cometer un error por una decisión equivocada basada en tus emociones, en tu corazón o en el gusto físico. No necesariamente es de Dios. Y no digo que no lo sea siempre, pero no necesariamente es de Dios. Y hay que consultarlo con el Señor. Ahora sí, vamos a las características para los puntos esenciales del noviazgo. El punto A, periodo de amistad. Ya las características, quiero abordarlo como lo último, ya cuando estás empezando el noviazgo. Ahora sí, de forma específica. Hay una frase que me encanta y siempre que me toca hablar de este tema la digo. Y si quieren, anótenla porque de verdad que el día que les toca enseñar esto, les va a quedar clarísimo. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para siempre. Esa frase, de verdad, hermanos, si la ponemos en práctica, nos cambia la vida. Nosotros nos vamos a casar, si Dios lo permite, con nuestra mejor amigo o nuestra mejor amiga. No hay nadie más con quien nos tengamos que casar. Si tú tienes ahorita tu novio y según tú estás en el orden correcto de Dios y al mismo tiempo tienes, perdón, tu mejor amigo o amiga, cuidado, algo está mal. La persona con quien nos casamos es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, porque con nadie vamos a pasar más tiempo. No puedes dividirse su corazón de esa manera. Y me refiero a las amistades como hombre-mujer, ¿eh? Ojo, no estoy hablando de mujeres, mujeres, hombres, hombres. Eso es normal, tengo muchísimos amigos, pero nadie es como mi novia, ¿me explico? Como mi prometida. Entonces, las amistades largas, no hay un periodo específico para esto. Va a depender de las características de cada pareja. Pero una amistad larga nos va a permitir conocer a esa persona, conocer su corazón y eventualmente tomar la decisión para empezar un noviazgo. El noviazgo, perdón, tiene que ser lo más corto posible. ¿Por qué? Muy fácil. Si nosotros alargamos el noviazgo, empezamos a caer en cosas que no le agradan a Dios. Y ahorita vamos a revisar qué puntos del noviazgo son específicos de cuidar. Al final, después de eso, podemos concluir en un matrimonio que es el fin de todo noviazgo, glorificando a Dios, y es un matrimonio que dura para el resto de nuestra relación. Pon mucha atención en estos 3 puntos. El primer punto es la sinceridad. Hermano o hermana, que ya estás dentro de una relación.
Si tú no eres sincero, si no has dicho las cosas en verdad y con honestidad, medítalo. Medítalo porque no le estás mintiendo a cualquier persona que tal vez no te va a volver a ver. No digo que esté bien, pero le estás mintiendo a alguien que va a compartir contigo tal vez toda su vida, que está confiando en lo que tú le estás diciendo para pasar el resto de su vida contigo. Sé sincero. Sé sincero porque el Señor no va a guardar tus secretos para siempre. La palabra dice que eventualmente todas las cosas salen a la luz. Así que desde el principio sé sincero para que cuando ese momento llegue, entonces pasen la prueba juntos. Hay cosas que sí son malas en nuestras vidas y que nos han afectado y que nos han llevado a la corrupción y rebelión delante de Dios. Pero es importante que esas personas que están con nosotros queriendo compartir sus vidas lo sepan, para que estén con nosotros, no en contra de nosotros por causa de nuestra mentira. Confianza. Una de las cosas por las que personalmente yo pasé y todavía pasamos en mi relación con la que actualmente es mi prometida, es un asunto de confianza. Ha sido difícil, hermanos, se los comparto de verdad con el corazón en la mano. Ha sido complicado porque la confianza es algo que no se perdió por nuestros actos, me refiero a juntos, se perdió por situaciones que pasaron antes de que nosotros siquiera nos conociéramos y hoy por hoy es bien complicado, de verdad. O sea, esa seguridad que Dios nos tiene que dar en nuestro corazón la vamos desarrollando en comunión con el Señor. Pero al final, el voto de confianza tenemos que ponerlo nosotros. Dios no va a hacer las cosas posibles porque Dios es un Dios de imposibles. Por eso tenemos nosotros que desarrollarnos. El último punto es la aceptación. Hermano y hermana, mira con la misericordia que Cristo te ve a ti. Claro que es fácil juzgar. Claro que vemos cualidades incorrectas en la persona. Cuando tú lo ves en alguien más es muy sencillo de juzgarlo. Nos queda claro. Mira con esa misericordia que Dios te ha visto. No significa que aceptes las cosas que van en contra del Señor, pero nadie es perfecto. Tú no eres perfecto. Hay muchas cosas que Dios está desarrollando en ti todavía y tienes que aceptar en esa persona, si realmente es la persona que Dios puso a hablar tu vida, con amor, aquellas cosas en las que se están desarrollando. Ninguna persona con quien tú empiezas una relación está completa su obra, siguen desarrollándose y van a seguir creciendo y se van a seguir equivocando y van a tener que corregir, pero ¿saben qué? Están tú para él y ella para ti. Exhórtense unos a otros, sopórtense unos a otros, estén juntos de forma unánime. Ahora sí, dentro de la relación, el punto 3, expresiones de cariño. Hermanos, este es un punto delicadísimo, pasa en todas las relaciones, sean cristianas o no cristianas. Cuidado con las expresiones de cariño que tú demuestras a la persona con la que estás en tu noviazgo. Cada persona es distinta. Hay personas a las que nos pueden hacer caer una cosa u otra. Un ejemplo claro, y se los comparto yo de forma personal, en mi relación. No me gusta, por ejemplo, los besos que llegan a ser largos. ¿Por qué? Porque me es una ocasión de caer. Para cada persona va a ser distinto. Si tú estás notando que hay algo que causa en tu corazón algo que seguramente no le agrada a Dios, ojo hermano, vámonos para atrás. No te va a pasar nada si de repente decides dejar una cosa u otra, esto con el fin de honrar a Dios, porque el Señor sí lo está notando. Aunque tú finjas que no pasa nada, que no está causando nada, o incluso le expreses a tu pareja que no le es ocasión de caer, tienes que considerar que estás deshonrando a Dios. Detengamos las expresiones que nos pueden hacer mm, caer delante de Dios o pensar cosas que no son correctas delante de Dios. Mucho menos hablemos de las relaciones antes del matrimonio. No, no, vamos a detenerlo, revíselo. Si te es necesario, de verdad, controlarlas al punto de decir, ¿sabes qué? No nos vamos a besar, no nos vamos a abrazar de más. Háganlo, háganlo. Es mejor estar delante de Dios esperando de esa forma que apresurarte, tomar decisiones equivocadas y al final poder tener consecuencias que terminen no solamente en algo que no es un matrimonio, sino algo mucho peor y antes de tiempo. Ya habrá sus momentos. En lo que veíamos al principio, donde dicen noviazgos cortos, si tú ya estás preparado para casarte con tu esposa en 3 meses, yo creo que un beso no va a haber tanto problema. No hablo de un beso apasionado, hermanos, ojo, pero un beso no te va a causar nada, porque estás listo para casarte en 3 meses. Pero cada persona es distinta y tiene que saber conocerse. Compatibilidad. Cuando tú eliges a la persona, tienes que saber por qué y a quién estás eligiendo.
Revisa los intereses de esa persona. Es la persona con quien vas a compartir el resto de tu vida. Si esa persona no hace nada que a ti te guste, no comparten gustos en absolutamente nada, van a tener sus temas, hermanos, porque eventualmente va a llegar la situación de tener que ver una película juntos, escuchar música juntos, salir a un viaje juntos, tomar decisiones juntos y no van a ser compatibles. Ojo con eso. Revisen, examínense metas. ¿Hacia dónde están mirando? ¿Cuál es su objetivo en su vida secular, si es el caso que están trabajando, si son servidores de tiempo completo o si simplemente tienen esa visión de lo que Dios ya les ha mostrado? Si sus metas no coinciden, entonces también van a tener un problema. Algunas personas son llamadas al ministerio tarde o temprano o al servicio. Si tu pareja no comparte esa visión, aguas, hermano, porque de verdad que eso les va a causar división, tarde o temprano. Por último, los valores, el carácter de esa persona. Y con valores me refiero a los principios fundamentales de su vida. ¿Qué es correcto para ellos? ¿Por qué es correcto? ¿Qué van a cambiar y qué no van a cambiar? Algo que me enseñó el pastor, su pastor, es que en el proceso del noviazgo va a llegar un punto en el que se van a encontrar con una pregunta bien importante y es, ¿qué estoy dispuesto a soportar? ¿En qué estoy dispuesto a morir a mí mismo por causa del amor de esa persona? Si te encuentras con algo en el que de plano no son compatibles, en el que de plano ya no estás dispuesto a ceder, tienes que reflexionar. Y es mejor, hermanos, un noviazgo que terminó que un matrimonio que terminó. ¿Es duro? Sí, pero el divorcio no está establecido en la Biblia, no es correcto delante de Dios. Entonces, si llegas a un punto así, tienes que reflexionar y pedir consejo, porque tal vez tienes que tomar una decisión distinta. Y si es el caso de alguien que está escuchando, de verdad, pidan consejo, pidan consejo. El último punto que quisiera revisar es la edad casadera. En la Biblia no viene establecido a qué edad nosotros podemos casar o empezar un noviazgo. Eso es un tema de responsabilidad y obviamente de desarrollo individual. Cada persona es distinta. ¿A qué me refiero? Si tú ya estás viviendo una vida de manera independiente, entre comillas, porque lo ideal es que pues, estemos en casa de nuestros padres, tienes que cuestionarte si estás listo para empezar un noviazgo. ¿Cómo? Fácil. Varón, y me refiero directamente a ti porque comparto contigo la visión. ¿Ya estás preparado para ser cabeza de una casa? ¿Estás preparado para hacerte cargo de absolutamente todas las decisiones importantes? Y me refiero a la toma final de las decisiones y darle cuentas a Dios de eso. Porque Dios te va a pedir cuentas a ti. Vas a consultarlo con tu esposa, por supuesto, porque es lo correcto. Pero la responsabilidad recae en ti. Y estás listo para ser proveedor de tu casa, entonces ya tienes un punto. Si en este momento no estás trabajando, entonces no tienes nada que empezar con un noviazgo. Si estás listo para ser sacerdote de tu casa y enseñar la palabra a tu esposa y tal vez a tus hijos, entonces tal vez podrías estar listo. A lo que me refiero es que los roles se van a cumplir de un instante a otro. Lo que les comentaba hace rato de mis amigos. Es por eso. Ahora me refiero directamente a las mujeres. Si tú, señorita, ya estás preparada para hacerte responsable, de tu casa de un instante a otro, tal vez estés ya lista para el matrimonio. Pero va a ser un cambio radical. No es esporádico. Un día te levantas y ya tienes una esposa. Y esa esposa está esperando que tomes las decisiones importantes, que proveas al hogar, que la ames como Cristo amó a la iglesia. Así de grande es el amor. Y que al mismo tiempo seas sacerdote de tu casa. Y al mismo tiempo, el esposo un día se levanta y ya está esperando una mujer que esté en su casa lista para cuidarlo, para amarlo, para santificarlo y para hacerlo crecer en palabra. La edad casadera va a ir en función de lo que se considera, y me refiero al tema de la palabra correcto, que estés listo para cumplir con tus responsabilidades como esposo o como esposa. Si hay algo de los puntos que habíamos revisado hace rato que todavía no estás cumpliendo, entonces no estás listo para casarte. Detén tu relación, prepárate, crece, santifícate y después ora para que el Señor te muestre si estás listo para continuar o en su defecto, esperar.